Y ahora, pues me gustaría que vayamos al libro de Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 12 de Daniel, que es el último capítulo. Y voy a leer el versículo 1, del 1 al 3, y también el libro de los Romanos, luego el capítulo 14, del 8 al 9. Pero ahora vamos a Daniel, capítulo 12, del 1 al 3, y este mensaje tiene que ver sobre la resurrección. Es obvio, y también quiero enfatizar los resultados de esa resurrección. Y aquí leemos lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y el versículo 2 es muy interesante porque dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a orar para que el Señor nos dé un deseo de escuchar, que todas las distracciones se disipen, que nos concentremos. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Te pido que me ayudes, Señor, necesito mucho de tu ayuda. Ayúdanos a todos nosotros, Señor. Y los que no te conocen, toca su corazón. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Lo que les quiero decir es que el libro de Daniel tiene 12 capítulos, y cuando vemos el capítulo 10, 11 y 12, es una sola secuencia de una visión que Daniel está recibiendo, y dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Eso lo vemos en el capítulo 10, el versículo 5, y vemos que él vio a un varón vestido de lino. Y ese varón es el que le está dando esa visión, y también este varón está diciendo que Miguel, que es el ángel, le está ayudando. Y eso es interesante saber, porque cuando vemos el capítulo 12, al profeta Daniel se le está diciendo cosas que van a suceder en el tiempo del fin. Y es bueno entender esto. Y claro, va dirigido a su pueblo lo que se le está diciendo, y también va dirigido a todas las naciones. Y lo que enfatiza aquí claramente es que van a haber dos grupos que serán despertados, dos grupos que van a ser resucitados. Unos para vida eterna, eso suena muy bien. Unos para vida eterna y otros para condenación. Esto es muy triste. Para estos últimos será vergüenza y confusión eterna. Vergüenza eterna y vergüenza, confusión perpetua será también la consecuencia. Y claro, vemos dos contrastes, ¿no? Como ya os he dicho, la vida eterna y la confusión perpetua. Y ahora vamos a Romanos 14, del 8 al 9, y tenemos ahí una referencia muy buena en Romanos 14. Mucho me gusta el capítulo 14, mucho me gusta. Y aquí el versículo 8 dice, pues si vivimos,
para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y el versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esto es un consuelo y esperanza para los que conocemos al Señor. Esto es un versículo muy bello y pues cuando hablamos de la resurrección es un tema muy amplio. Podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre esto. Es muy extenso y en esta oportunidad yo solamente quiero enfatizar los resultados, las consecuencias de la resurrección del Señor Jesús. Esto es de sumo valor. Y quiero hablar solamente 2 puntos, hechos reales y hechos concretos. Hechos reales, Jesús murió y resucitó. Eso es verdad, evidente. Murió y resucitó. Era necesaria su muerte para que su resurrección también pues sea evidente. Esto es muy sencillo, no estoy queriendo ser muy filosófico, más bien concreto, hechos reales. Y como os leí en Romanos 14, el versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y me gusta, y volvió a vivir, para ser Señor así como de los muertos, como de los que viven. Aquí está hablando él de su señorío también, de su señorío. Y me trae mucho recuerdo. Os voy a dar muchas citas bíblicas ahora y solamente escuchen, porque son muchas las citas bíblicas. Y en relación a esto que os he dicho, leemos que dice el Señor Jesús hablando a Juan, que está en la isla de Patmos, preso por la causa de Cristo, le dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al 18, que tiene relación con lo que leemos en Romanos 4, 9. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Quiero poner de manifiesto su muerte. Y claro, nosotros entendemos, sabemos que esto es una realidad, pero el mundo incrédulo niega estas cosas y si quieren mencionar de Jesús, lo mencionan como un personaje religioso, de suma importancia y que, bueno, también existen otros y es uno más dentro de todos. Esa es la manera de pensar de la gente incrédula y también inclusive grupos religiosos. Ellos dicen que Jesús no resucitó y consecuentemente, no murió, consecuentemente no resucitó. Digan lo que digan, para nosotros es un gozo, no solamente el reconocer lo que nos dicen las Escrituras, sino porque lo experimentamos en nuestra vida. Ese es el gozo grande. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Hay muchas referencias en la Biblia manifestado a través de la profecía abundantemente sobre la muerte del Señor Jesús, sabemos nosotros. Y encontramos en la Biblia muchas profecías que hablan al respecto y profetizado quizá 1000 a 500 años antes de que sucediera. Y sucedió. Ahora, el mismo Señor Jesús habló sobre su muerte y sobre su resurrección. Lo vemos en el libro de Mateo, lo vemos en el libro de Marcos, Lucas y también referencias en el libro de Juan. Y la historia lo manifiesta. A través de la historia podemos saber también de esto, al igual de los testigos que presenciaron la resurrección del Señor Jesús.
E inclusive cuando el Señor Jesús dio su último aliento, digamos, sucedieron muchas cosas y aún el testimonio del centurión romano con los que estuvieron con él certificaron esta realidad, porque en Mateo 27, 54 dice, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Hay mucho que hablar, como os dije, al respecto, y solo quiero que sepáis que era necesario que Cristo muriera, necesario que muriera, que llegase a la cruz. Y podemos analizar algo que yo enfatizo mucho cuando quiero hablar a los musulmanes y a los incrédulos, enfatizo esto de qué significado tenía los sacrificios antiguos que se hacían. Nos cuenta el Antiguo Testamento, nos habla la Biblia de que si alguien había cometido un pecado, era un penitente y iba con una ofrenda, un cordero, y lo ponía delante del sacerdote y el sacerdote hacía la ofrenda. ¿Pero qué significado tenía esto? Eso estaba tipificando lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber porque vemos en Hebreos 7, 22 al 28, dice, enfatizando el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ese cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento estaba tipificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, también vemos en el capítulo 5 cómo vemos esa adoración, vemos cómo se enfatiza mucho al Cordero. Apocalipsis 5, el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, se refiere a los corderos, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Maravillosa referencia. Esto es sobre la muerte y también sobre su resurrección. De igual manera, la resurrección de Jesús es real. Es real. Él estando muerto, luego resucitó. Eso es real. Y la palabra de Dios lo afirma completamente. Y el mismo Señor Jesús dijo en 8 oportunidades que Él iba a morir y que iba a resucitar. La profecía es abundante al respecto. Esto lo sabemos por los pronósticos cumplidos del poder de Jesús sobre la muerte, descritos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Mucho hay que decir. Os voy a mostrar una referencia y luego os voy a
decir que lo podáis, la cita, dice de esta manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, capítulo 17, versículos 17 y 18. Esto también sabemos por las características del poder de Jesús sobre la muerte. Capítulo 11, muy cerca, 11:25, dice, Jesús le dijo, yo soy, ya entendemos lo que eso significa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto es evidente también por los testigos que vieron al Señor Jesús resucitado. Y sabemos, por ejemplo, María de Magdala, por eso le decían María Magdalena, ella fue testigo. También el Señor Jesús se apareció a más mujeres, a María, la madre de Jacobo, y Salomé, Juana y otras. Vemos también que se apareció a dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Eso nos cuenta la Biblia, lo sabemos. Él se aparece a sus discípulos en 4 o 5 oportunidades. Otra vez se aparece a sus discípulos, a los desertores que estaban siguiendo a Pedro, que Pedro dijo, bueno, vamos al oficio anterior de pescar, que decidieron volver a su antiguo oficio. Se apareció el Señor Jesús a Cefas y después a los 12 otra vez, luego a 500 hermanos, luego a Jacobo, nuevamente a todos los apóstoles y por último se apareció ¿a quién? A Pablo. Este es el fundamento real de las cosas que habla aquí el Señor. Hay un fundamento muy exclusivo que quiero enfatizar y eso sí quiero que vayan conmigo y ya hermano Flavius lo ha leído y no necesita explicación porque está tan claro aquí. 1 Corintios 15, versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, mira lo que pasa, vana es entonces nuestra predicación. Vamos a casa. ¿Qué hacemos aquí? Vana es vuestra fe, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Necesita explicaciones? Eso es muy claro. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza en ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, que quiere decir de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo
ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Él dio la iniciativa. Amén. Por eso necesitamos tener un gozo grande en nuestra vida. No habría vida eterna, no habría esto que nuestros cuerpos sean transformados, sean glorificados. El Evangelio no tendría ningún propósito. No tendría ningún propósito. La gran comisión, el anuncio del Evangelio a todas las naciones. Cuando en Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no tendría ningún significado. Pero porque Él resucitó, tiene un significado grandísimo. Y este es el fundamento del cristianismo, que tantos quieren atacar y no pueden hacerlo porque es un hecho real. Es fundamental la resurrección de Jesús. Bueno, os hablé de hechos reales y ahora hechos consecuentes. Esto es bueno. Cuando enfatizo a los cristianos, que nos llenemos de gozo, y cuando enfatizo a los incrédulos, que se estremezca nuestro corazón para tener compasión por la situación de estas personas. Hechos consecuentes para el creyente. La pregunta, ¿qué importancia tiene para el creyente la resurrección de Jesús? Por lo que os he leído anteriormente, estudiando la Biblia, ya podemos darnos cuenta que somos las personas más bendecidas en la faz de la tierra por esto. Nadie puede cambiar esta realidad. ¿Qué importancia tiene para el creyente la resurrección de Jesús? Mucho. ¿Por qué? Por causa de su resurrección, los discípulos de Jesús se llenaron de mucho gozo, de mucha alegría, de mucho ánimo, de mucho denuedo, y hablaban de Cristo. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nos falta a nosotros. Ellos estaban con ese ánimo y hablaban a las personas acerca de Cristo. Tenían ese valor para decir, Cristo ha resucitado. Para decirles que Él es el Hijo de Dios. Para decirles que Él es el Mesías. Para decirles que Él es el ungido de Dios. Y para demostrar que Él es el único que salva y perdona. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. ¿Qué importancia tiene para el creyente la resurrección de Jesús? Mucho. Por causa de su resurrección, tenemos asegurada nuestra justificación. ¿Sabías eso? Veamos en Romanos 4, del 24 al 25. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¡Qué bella realidad! Por causa de su resurrección tenemos una herencia y esperanza viva, como lo vemos en 1 Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por causa de su resurrección somos bienaventurados. Ahí os voy a leer lo que está escrito en el libro de Apocalipsis 26, dice, bienaventurado, dichoso,
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La primera resurrección está conectada con la muerte primera. Esta es la resurrección de los creyentes, de los que han aceptado al Señor. Esta resurrección es resurrección de vida. Muertos, resucitados, idos con el Señor. Luego, para el incrédulo. Ya os leí lo que decía Daniel, lo que le dijeron a Daniel en el capítulo 12, que unos resucitarán para confusión perpetua. Y sabemos que es para condenación. Hechos 24:5 dice algo muy claro y muy fundamental. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Eso es una realidad. Va a haber esa resurrección, tanto para los que son creyentes como para los que son incrédulos. Y la resurrección del Señor Jesús tiene que ver también, lógicamente, con estos incrédulos, con gente injusta. Ahora, existe una idea muy equivocada de pensar de que nos morimos, el ser humano se muere como un animal, como un perrito se muere, se pudre y ahí queda, se termina su existencia. Esa es la idea de la gente incrédula. Pero es una falsedad, es una trampa del diablo, es una mentira del diablo que engaña a la gente. Y Satanás es el gran engañador a todas las naciones de este mundo. Satanás es el que está manipulando a este mundo. Cuando Pablo se encontró en Atenas, vosotros sabéis, en Grecia, él vio a esta ciudad que estaba entregada a la idolatría y les habló de Cristo, les habló de la resurrección. Y ellos dijeron, va, este tonto, ya le escucharemos en otra oportunidad a este tonto. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, entre los filósofos epicúreos y estoicos, ¿qué es eso, pastor? Una línea filosófica, un grupo filosófico de llamados epicúreos y estoicos, y dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero ¿saben qué? En ese mismo capítulo, que es en Hechos 17:32, el versículo 34, vemos algo maravilloso, y cuando yo leí esto, salté de alegría. Es grato saber que a pesar de esto, algunos creyeron. A pesar de tanta manera de pensar loca de estas personas, en ese momento algunos creyeron. E inclusive menciona los nombres de las personas que creyeron. ¡Qué bendición más grande! Así es la manera como el Señor actúa. Pero, ¿sabéis? De una manera general, la gente se burla de Jesús, de su muerte y de su resurrección, pero no podrán cambiar jamás esta realidad, porque Él murió y resucitó. Os mencioné anteriormente que la palabra de Dios habla de la primera resurrección conectada con la muerte primera. También os diré que la segunda resurrección está conectada con la muerte segunda. Esta en relación a los incrédulos. No quiere decir que el incrédulo muere una vez y muere otra vez, o resucita una vez o resucita otra vez. No, la primera resurrección está hablando de los creyentes y la continuación habla de la segunda. Eso no quiere decir que han pasado cosas
cosas raras en cuanto a la segunda resurrección. Van a ser resucitados para condenación. Eso es lo que se refiere. Esta segunda resurrección es para condenación eterna en el lago de fuego. Porque dice la Biblia, más a los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Bueno, esto es una realidad y quiero decirles que la muerte está relacionada a la resurrección. Mejor dicho, nuestra muerte está relacionada a la resurrección. Porque vamos a morir, pero vamos a ser resucitados con el Señor. Los incrédulos van a morir, pero van a resucitar para condenación. Esto es una realidad, pero clarísima, que no podemos nosotros cambiar. Os voy a mostrarles nuevamente en Juan 8:24, Juan 8:24, 8:24, dice lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Eso lo dice a los incrédulos, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, que dice, moriréis. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. En segunda de Pedro también hay una referencia. Segunda de Pedro, el capítulo número 2, versículo 12, dice lo siguiente: pero estos, se refiere a gente incrédula, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El gozo es nuestro, pero pensemos en aquellos que no tienen la salvación que Cristo ofrece. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Yo sé que hay algunas raras excepciones de personas que han muerto y han resucitado. La Biblia nos enseña, el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento no nos enseña esto. Jesús resucitó a 3 personas. A 3 personas. A la hija de Jairo, a la viuda en Naín y a Lázaro. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, en muchos de los cuerpos de los santos resucitaron. Eso vemos también. Pedro resucitó a Dorcas, Pablo resucitó a Eutico con la ayuda del Señor. Pero estos no recibieron un cuerpo glorificado ni una vida interminable. Solamente experimentaron un regreso a la vida terrenal y volvieron a morir. Y como aplicación final, solo nos queda recalcar 2 cosas muy importantes. Existe gente incrédula que no se arrepiente, rechaza la salvación en Cristo Jesús y les espera morir y ser resucitados a la segunda venida de Cristo y serán lanzados por la eternidad al lago de fuego. Esta es la resurrección de condenación. Nos enseña la Escritura claramente. Existe también otro grupo de gente incrédula que ha reconocido su maldad y se ha arrepentido de verdad. Y por gracia ha aceptado la salvación que Cristo ofrece. Y estos son los que son nuestros hermanos y nuestras hermanas
en Cristo. Amén por esto. Nadie va a escapar de la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Nos morimos porque somos pecadores. Unos mueren con el Señor y otros mueren sin el Señor. Serán resucitados los que mueren con el Señor y vivirán eternamente, y los otros serán resucitados para condenación eterna. Os voy a dar una pequeña ilustración y me vino a la idea de hablar sobre mi suegro, que lamentamos que haya muerto. Los familiares estamos todavía tristes, pero también gozosos. También gozosos. Ya él ha fallecido casi, ¿cómo va el tiempo? Casi un año atrás, si no me equivoco, más o menos. ¿Qué de él? Vamos a analizar, vamos a hablar de él. Un hombre que aceptó al Señor. ¿Qué de él? Su cuerpo está descompuesto. Está descompuesto. Pero bíblicamente él duerme. ¿Dónde está su alma? En la presencia del Señor. ¿Qué sucederá cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida en gloria? Su cuerpo resucitará de los muertos, su alma se unirá a su cuerpo y tendrá un cuerpo glorificado, incorruptible. Con este cuerpo glorificado, incorruptible, vivirá eternamente con el Señor Jesús, al igual que cualquier creyente, hombre o mujer. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Porque Jesús venció a la muerte. Amén. Y resucitó. No hay otra explicación más clara que esta. Porque cuando vimos en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, es una realidad que debemos llenarnos de gozo, de alegría. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto es una realidad manifestada por el creyente, porque yo lo siento, yo lo vivo, yo sé, me gozo en esto. No es una fantasía. Él vive y yo vivo. Y llegará ese momento que estemos en la presencia del Señor y estaremos con Él por toda la eternidad. Os quiero que los que no conocen al Señor, que entren en razón. Escoge la vida o la muerte. O la salvación o la condenación. O la resurrección con Cristo o la resurrección sin Cristo y condenación eterna. Yo creo que es tiempo de entrar en razón, porque no hay tiempo que perder. Estos momentos son momentos importantes. Si estás ahí sin Cristo, di, Señor, soy un incrédulo, sí, dilo. No creo en ti. Pero di, Señor, dame esa fe que necesito. Señor, es real esto. Señor, me arrepiento, te entrego mi vida, Señor.
para tener esa salvación eterna y esa resurrección contigo. Es urgente, es necesario. Oramos para que las personas entreguen sus vidas al Señor. Y si ya le has aceptado, qué gozo y qué alegría. Quizá podría decir ahora, si alguien ha aceptado a Cristo, no hay ningún problema si recientemente has aceptado al Señor, que puedas decir, yo he aceptado al Señor y les voy a contar esa vida nueva. Puede ser posible. Pero vamos a tener un tiempo de oración para darnos cuenta que Él es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Señor, una vez más te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has mostrado, Señor. Y toca el corazón de aquellos que no te conocen. Y toca nuestros corazones, Señor, para tener esa valentía, ese denuedo de hablar a otros acerca de Cristo. Para darnos cuenta que debemos ser agradecidos, Señor. No solamente ocupados en nuestras labores, mi trabajo, mi casita, mi esto, mi otro, pero Señor, que tú seas primero en nuestras vidas y que las personas vean a Cristo en nosotros, Señor. Ayuda a esta iglesia, ayúdanos a nosotros, te necesitamos mucho. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.